Bienvenidos de nuevo a este tutorial. En este caso vamos a tratar en esta segunda parte de cómo medir adecuadamente la tensión arterial y formas de registro de dicha medida. Así que si estás interesado en conocer este tipo de aspectos para la hipertensión arterial, no dejes de ver el siguiente vídeo. Vamos allá. Cuando tratamos de medir la tensión arterial, es muy importante que ésta esté en unas condiciones idóneas. No vale cualquier tipo de medición ni vale cualquier forma de hacerlo. Para eso hay unos patrones a seguir y unos consejos generales que harán que la tensión arterial que midamos sea lo más fiable posible. Porque cuando nosotros definimos hipertensión y establecemos unos grados de la misma, esas cifras se entienden que están obtenidas mediante los estándares de calidad adecuados. Así que vamos a ver la siguiente diapositiva para ejemplificar un poco mejor cómo sería medir la tensión de manera correcta. Vamos allá. Como podéis ver en el siguiente dibujo, cuando medimos la tensión arterial deberíamos hacerla en unas condiciones lo más adecuadas posible. Por eso nosotros los profesionales sanitarios tratamos de aconsejar a los pacientes que se haga de la siguiente manera. Lo primero de todo es intentar estar en una posición relajada. Como bien vemos, pues sentados cómodamente, como en este dibujo, está esta señora sentada, y que el brazo esté a la altura del corazón a la hora de medirlo. Ni qué decir tiene que el manguito sea de la medida adecuada para este brazo y que este sea de brazo, no sea de muñeca, debe ser un tensiómetro de brazo. Por otra parte, los pies no deben estar cruzados y deben estar bien apoyados en el suelo. Y como hemos dicho, con el respaldo bien colocado, etc. En estas condiciones de tranquilidad, sin estar agitado previamente, sin haber tomado estimulantes previamente, tales como café, té, etc., podríamos empezar a tomar la tensión arterial. En este caso, fijaros como ponemos aquí, ha de tomarse unas 3 veces aproximadamente y utilizar la media de las dos últimas. No nos podríamos quedar con una sola tensión medida, una sola cifras tensionales. ¿Por qué? Porque muchas veces la tensión arterial es muy variable, incluso en cuestión de minutos, y es necesario medirla varias veces para ver si efectivamente la tensión que hemos medido es correcta, cuando varias medidas se parecen, o si sin embargo una de ellas es totalmente anómala y está muy por encima o muy por debajo de la tensión arterial normal que estamos teniendo en ese momento. Por tanto, las condiciones en las cuales debemos medirnos la tensión han de ser idóneas, como vemos en este vídeo. Bueno, una vez que hemos explicado cómo sería la manera correcta de medir la tensión arterial, vamos a intentar llevar a cabo un ejemplo. Para eso tenemos aquí un tensiómetro automático. Generalmente los preferimos automáticos cuando los vamos a utilizar para medir la tensión en la casa, porque los otros tipos de tensiómetros los aneroides requieren de pericia por parte de la persona y además requieren la dependencia de otra persona para medirlo. Con este tipo de tensiómetro podemos medirlo nosotros mismos, ¿no? Entonces, lo primero de todo es que debemos intentar, pues, en la medida de lo posible, pues, que la ropa no nos apriete lo suficiente y elegir uno de los dos brazos. Generalmente debemos elegir el brazo en el que hayamos visto que tenemos mayor tensión. Si nunca nos hemos medido la tensión, pues entonces hemos de hacerla a los dos brazos e identificar el brazo dominante, que es el que mayor tensión domina. En este caso vamos a colocarnos el manguito, vamos a intentar ajustarlo y apretarlo al brazo adecuadamente y en este caso lo que vamos a hacer es estar relajado, el brazo a la altura del corazón. Este reloj no me está apretando nada en la muñeca, por tanto no me molesta, y una vez que tenemos el brazo a la altura del corazón aproximadamente, le damos la tensión y en este caso debo permanecer en silencio y por supuesto tengo la espalda perfectamente apoyada y los pies sin cruzar y apoyados en el suelo. Vamos allá. Bueno, ahora mismo la tensión está marcando 120/77 y 70 de frecuencia cardíaca, lo cual es normal
en cuanto a las cifras, ¿no? Habíamos considerado que eso serían pues cifras prácticamente pues son normales. Pero no debemos quedarnos con una sola medición. Generalmente debe pasar minuto, minuto y medio, 2 minutos entre una medición y la otra. Por tanto, bueno, hagamos de que ha pasado ese minuto, minuto y pico y la volvemos a tomar. Estas tensiones me cuadran perfectamente, pero en muchas ocasiones pueden salir cifras que no cuadran y por eso siempre es bueno repetirlas aunque sea una segunda vez. En este caso marca 114,75. Cuando la diferencia entre las tensiones sistólicas es menos de 10 milímetros de mercurio o la diastólica es menos de 10, como en este caso, porque la de antes era 120 y ahora es 114, una diferencia de 6. Y pues, antes era 77 y ahora 75. Son tensiones que podemos entender prácticamente normales. Prácticamente la media de ambas sería mi tensión arterial actual. Por tanto, en este caso, pues puedo estar tranquilo y lo que haría es registrar las tensiones, la tensión media de estas dos que hemos obtenido. Esta sería la forma de tomar la tensión arterial. Y ahora vamos a explicar otra cosa más importante que es tipos y formas de medirse la tensión arterial. Para eso vamos a ver unas nuevas diapositivas que tenemos aquí enmarcadas en este vídeo para poder ejemplificar cómo podemos medir la tensión arterial. Vamos a verlo ahora mismo. La manera de medir la tensión adecuadamente lo acabamos de ver en el ejemplo anterior. Pero ¿cómo diagnosticamos la hipertensión? O si somos hipertensos, ¿cómo seguimos o controlamos que está bien medida, que está bien controlada? Para eso hay varios mecanismos. Uno de ellos es pues medirla en la consulta de atención primaria, a través de nuestra enfermera, a través del propio médico. Lo que pasa es que en este caso a veces se detecta lo que conocemos como el fenómeno de bata blanca, hipertensión de bata blanca, y es que los pacientes no son hipertensos, pero presentan tensiones elevadas en la consulta médica. Esto es un mecanismo inconsciente que se ha descrito, pero que luego en casa no desarrollan tal tensión, por tanto no son hipertensos realmente. Se han visto, para evitar ese tipo de problemática, el diagnóstico de la hipertensión arterial mediante otros dos mecanismos. Por una parte, y consideramos que es el gold estándar, el método diagnóstico más preciso, es la monitorización ambulatoria de la presión arterial. Para eso requeriríamos de un dispositivo, el cual tendría que tener el paciente durante 24 horas colocado, para registrar la tensión de manera aleatoria a lo largo del día y en cualquier circunstancia, porque como hemos visto, la tensión arterial es variable en el tiempo durante el día, y no es lo mismo además la tensión arterial del día que la de la noche. Siempre la tensión arterial de la noche es un poquito más bajita, por aquello del ciclo circadiano y del ciclo vigilia-sueño. Pero como este dispositivo no está al alcance de cualquiera y dependemos de que en el centro de salud nos lo puedan ofrecer, cosa que no siempre es así, y dependemos además de otros mecanismos, es más fácil que nos hagamos con un tensiómetro y que intentemos realizar lo que llamamos la automedida de la presión arterial, las siglas AMPA. Esto mediante una tablita lo que pretenderíamos sería medir la tensión en casa por nosotros mismos, con un tensiómetro automático, y su manera de medir la tensión sería mediante una medición por la mañana y una medición por la noche, durante 7 días consecutivos y apuntando la hora, generalmente antes de tomar la medicación si fuéramos hipertensos, y en caso de que no lo fuéramos, pues simplemente por la mañana. Por la mañana registramos la tensión arterial sistólica y la tensión arterial diastólica, y como habíamos dicho en el ejemplo anterior, medimos de nuevo la tensión pasado minuto, minuto y medio, 2 minutos, y volvemos a tomar la tensión arterial sistólica y diastólica y la medimos, la apuntamos. Luego por la noche, generalmente antes de cenar, y por supuesto sin haber tomado estimulantes previos, habiendo controlado lógicamente la ingesta de sal, estar tranquilo y mediante el procedimiento que hemos explicado, volveríamos a tomar la tensión arterial sistólica y diastólica y pasado minuto, minuto y medio, 2 minutos, volver a medirla. Al realizar esta medición durante 7 días consecutivos, y aportar esta tabla a nuestro médico, podría realizar una media. Generalmente se desprecia el primer día y se hace la media con los 6 días siguientes para poder
establecer si la tensión arterial que hemos en algún momento dado descubierto como alta es hipertensión arterial como tal o se trata simplemente pues de un hallazgo casual. Entonces la medición, la media de 7 días consecutivos por la mañana y por la noche nos daría una precisión diagnóstica mucho mayor que medir la tensión arterial cualquier día puntual y de manera aislada. Estos son ejemplos de pacientes de la consulta mía en los cuales le he ofrecido esta tabla y ellos me han registrado las diferentes tensiones. Me han apuntado la hora de por la mañana y la hora de por la tarde-noche, depende de por la noche, aquí en este caso, y han medido tanto la tensión sistólica como diastólica y lo han vuelto a hacer una segunda vez. Esto me ha permitido a mí poder realizar una media y ver qué cifras tensionales son las que tiene de media ese paciente y de esta manera establecer si requiere alguna modificación del tratamiento o si, sin embargo, el hallazgo casual de la tensión alta ha sido en momentos puntuales y no se debe a un descontrol de la tensión en sí. Este es otro ejemplo de otra tabla rellenada por otro de los pacientes. Pues este tipo de tabla es muy sencillita y se puede rellenar teniendo un tensiómetro y aplicando la medición correcta como hemos explicado anteriormente. Bueno, hemos dado un paso en adelante en cuanto a nuestros conocimientos de la hipertensión arterial. En los primeros vídeos ya vimos la importancia que este tenía, su definición y tipo, y en este otro vídeo hemos visto tanto cómo medir adecuadamente la tensión, así como su forma de registro, entendiendo que el gol estándar es el sistema mediante la monitorización ambulatoria de la presión arterial, MAPA, pero que dado que este sistema de medición no siempre está al alcance de todos y hay pocos recursos al respecto, no quedaría mal intentar utilizar el sistema de la automedida de la presión arterial en casa mediante un tensiómetro tal como este que ya hemos utilizado y por otra parte pues una hoja de registro para poder apuntar y establecer una media de las tensiones arteriales. Esta información es muy útil para poder utilizarla en casa y, como hemos visto, los recursos que se requieren para ello son muy accesibles para la mayoría de nosotros. Así que espero que a partir de ahora podamos tomarnos la tensión correctamente, seamos independientes en este caso y podamos valernos por nosotros mismos para ello, os he aportado recursos para que así sea, y que esta información os sirva para interpretar mejor vuestro control de la tensión si la tenéis mal al ser hipertenso o si sin embargo se corresponde a hallazgos puntuales y que no requieren ningún cambio más allá de los que se estaban haciendo. Así que nada más, espero que este vídeo haya resultado útil y en futuros vídeos hablaremos acerca de más recursos sobre la hipertensión arterial y todo lo que podemos hacer para mejorarla y tratarla en caso de que la padezcamos. Muchas gracias y como siempre os digo, os animo a suscribiros al formulario de suscripción del blog y que me sigáis a través de la página drquaik.com. Nada más, nos vemos pronto, saludos.